Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento en el cual nos vean, desde el lugar que nos vean. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. El día de hoy vamos a comenzar ahora sí con la segunda unidad de introducción al diseño. Tras haber entendido los orígenes de los diferentes esfuerzos, ahora vamos a trabajar con el estado de esfuerzos obtenido. A partir de ese estado de esfuerzos, nosotros vamos a calcular los llamados esfuerzos principales y también los esfuerzos cortantes máximos, así como los esfuerzos en cualquier estado arbitrario. Esto con el fin de conocer, primero, cuál es el estado de esfuerzos en un plano dado, y segundo, pues para aplicar los esfuerzos críticos en lo que va a venir en la tercera unidad, que está relacionado a teorías de falla. Veamos entonces qué es lo que tenemos ahora. Es importante saber que un esfuerzo de un cuerpo en un punto no es un escalar, pero tampoco es un vector. A diferencia de lo que habíamos visto en la clase de estática o en la clase de dinámica, si no es un escalar, no es un vector, ¿verdad? Hay un tercer tipo de cantidad que vamos a utilizar. El esfuerzo es un tensor. Y al igual que un vector, el tensor tiene magnitud y tiene dirección. Pero la novedad es que ahora también va a depender el plano que estemos analizando. Por ejemplo, imaginen ustedes que aquí tenemos un cuerpo cualquiera, ¿no? Yo la conozco típicamente como la papa. La papa también la he estado utilizando en otras materias. Y es básicamente un cuerpo arbitrario que nos va a permitir establecer la teoría. Imaginen ustedes que a esta papa nosotros le aplicamos los esfuerzos que queramos, ¿no? Podemos meter cargas de flexión, cargas cortantes, cargas de torsión. Y al final, si nosotros hacemos un corte a través de un plano, vean ustedes el plano vertical, nosotros vamos a tener esa sección, ¿no? Y en esa sección, vean ustedes que obviamente va a tener que equilibrarse pues con un perfil de esfuerzos. Eso ya nosotros lo hicimos. Aquí tenemos lo que conocemos como el punto cualquiera, el punto Q. Y sobre ese punto Q nosotros habíamos llegado a un estado inicial de esfuerzos. Acuérdense que hasta ahora nosotros habíamos estado manejando 5 pasos. Realmente sí, 5, y este sería el sexto. El paso 0, que consiste en el equilibrio externo. Esto es sobre todo útil cuando tenemos vigas simplemente apoyadas. Después, hacer el transporte de cargas al centroide de la sección transversal, oficialmente el paso 1. Después, en el paso 2, croquisar todos los esfuerzos causados por esas cargas transportadas. El paso 3, en el punto Q, nosotros evaluaríamos el nivel de esfuerzos. Y en el paso 4, si los esfuerzos se combinan entre sí, y vamos a tener el principio de superposición, para finalmente en el paso 5, nosotros llegar a un estado de esfuerzos. Y es sobre este plano de esfuerzos con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Este estado que tenemos aquí, pues si se dan cuenta, está lleno de flechas. Y esas flechas denotan magnitudes y direcciones. Pero vean ustedes también lo que va a pasar. Porque aunque tenga el punto Q, no es lo mismo si yo hago el corte con el eje vertical, así yo lo hago con un eje inclinado, ¿no? Aquí algo importante que vamos a ver también es precisamente cómo vamos a ir tomando los estados iniciales y cuál va a ser mi convención de signos. Los esfuerzos normales positivos van a ser los que están a tensión y por ende saliendo de este elemento, ¿no? Ahí tenemos un esfuerzo X y finalmente el cortante tau XY. Ya nosotros habíamos platicado sobre los subíndices del cortante tau XY. En este caso, X sería, en este caso, el eje perpendicular y Y sería el eje paralelo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que el eje perpendicular tendría que ser X, porque este tau XY más bien me va a denotar este esfuerzo que tengo aquí, no el de acá abajo. Está poco pegadito acá, pero es este. ¿Por qué? Porque esta fuerza es perpendicular al eje X y va dirigida sobre el eje Y. Además, es positiva porque tiende a ser un momento a favor. Acuérdense que los cortantes tienden a ser momentos a favor cuando son positivos, y eso es algo que nosotros ya estuvimos trabajando en la unidad pasada. Este sería el centro de mi elemento, y en torno al centro de ese elemento se hace el momento positivo, ¿no?
Bien, ahora sobre el eje Y vamos a tener el otro esfuerzo en la dirección Y, también positivo, ¿no? Y todo eso lo vamos a ir trabajando posteriormente, ¿no? Ahorita lo importante es que nosotros tenemos un estado de esfuerzos compuesto por sigma X, sigma Y y tau XY. Dicho esto, pues aquí están los pasos con los cuales nosotros debemos de trazar el estado inicial del cual va a partir el resto de los cálculos de esta unidad. Primero, tenemos que bautizar al niño con el nombre del punto que estamos analizando. En este caso sería el punto Q. Y sobre ese punto Q, nosotros vamos a poner fuerzas a tensión positivas, fuerzas a compresión negativas, ¿no? Y para el caso del cortante, no debemos de olvidar que el cortante me va a estar generando un momento a favor. No tiene que ver tanto con si va arriba o con que si va abajo. Tiene que ver con si este está ocasionando un momento a favor o un momento en contra, ¿no? Entonces vamos a representar lo que tendría en la cara de la derecha, luego vamos a equilibrar ese elemento y finalmente vamos a introducir el esfuerzo en Y, ¿no? Y el momento, si en un primer instante se toma así con el par de flechas, yo tengo que poner sobre las otras caras el par de flechas yendo en sentido contrario, ¿no? Eso es algo bien importante. Y pues vamos a empezar con un ejemplo relativamente sencillo. Estos ejemplos que vamos a ver a continuación, todos son continuación de problemas que ya hicimos en la primera unidad. Por lo que quiero ahorita, en este momento, denotar que estamos pues ante una continuación de los ejemplos. Acuérdense, primero, equilibrio externo. Segundo, o paso 1, más bien paso 0, equilibrio externo. Paso 1, transporte de cargas. Paso 2, los croquis. Paso 3, evaluar en el punto de interés. Paso 4, superposición en caso de haberla. Y paso 5, que es lo que vamos a hacer ahorita, llegar al estado inicial de esfuerzos. Entonces, aquí nosotros tenemos este primer problema que nos dice representar el estado inicial de esfuerzos correspondiente al punto 2 del ejemplo 29 de la unidad 1. Más adelante, aquí arriba, les voy a poner los diferentes problemas de los cuales vienen estos, para que ustedes puedan saber de dónde estamos, de dónde llegan o de dónde arrancan estos esfuerzos. Para mí no me sirve nada hacer un ejercicio donde les doy el estado inicial y ustedes ya empiezan a hacer lo demás. A mí me interesa saber que ustedes sepan de dónde viene, porque pues usualmente es parte de todo el procedimiento de análisis. Y también pues nos permite entender de manera más clara la naturaleza tensorial del esfuerzo, de los esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí vamos a primero, como habíamos dicho, a trazar el cuadrito representante del elemento. Aquí tenemos este cuadro. ¿Y cómo se llama el punto? Se llama punto 2, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner un pequeño número 2. Después, ¿cuáles son los apellidos del niño? Como se diría, ¿no? En este caso, son los ejes. Aquí vemos claramente que el plano en el cual está contenido este estado de esfuerzo sería X y Y. El tercer paso es ir dibujando los esfuerzos en orden. Primero, sigma X es igual a 0, por lo tanto no dibujamos nada. Nunca dibujen flechas cuando el esfuerzo es 0. Después, en sigma Y tenemos un esfuerzo de 8100 negativo, por lo tanto esa compresión. Vamos a dibujar dos flechas que vayan sobre Y y que a la vez estén entrando hacia el elemento. Acuérdense que la primera comprime y la segunda equilibra, ¿no? Y aquí ponemos sigma Y igual a 8100 P6. Ya no ponemos el signo negativo, porque precisamente es la flecha la que me está mostrando dicha tendencia, ¿no? Entonces, y tau X ya es 0. Habiendo terminado esto, tenemos nuestro elemento listo. Este aquí es la representación del estado inicial del problema 1. Y así vamos a ir trabajando con el resto de esos problemas. Para el problema 2, vamos a hacer algo similar. En este caso, ahora el problema viene del punto D del ejemplo 32 de la unidad 1. Como ya les había comentado, acá arriba les voy a poner las lecciones de donde vienen estos problemas, ¿no? Igual trazamos el elemento y al niño lo vamos a bautizar D. Ahí está. Ahí está D. Y luego, ¿sobre qué plano está actuando? Veamos los apellidos. XZ, XZ, ¿no? Ok, entonces aquí es un esfuerzo plano sobre X y sobre Z.
Bien, ya tenemos entonces la estructura básica del elemento. Paso siguiente, veamos que sigma X es 4687.5. Este esfuerzo es positivo, por lo que sale el elemento y va en dirección X, ¿no? Y aquí ponemos la cantidad para denotar cuánto vale, ponemos la unidad y el índice, ¿no? También lo vamos a equilibrar acá, porque acuérdense que son cuerpos en equilibrio. Luego, sigma Z y tau XZ son 0. Y ya, con esto tenemos lista la representación del problema, del elemento correspondiente al problema 2. Como ven, no es complicado, solamente hay que ir agarrando práctica, ¿no? Vamos a intentarlo con el problema 3. Aquí ya tenemos un estado de esfuerzos un poquito más complejo. Es el mismo problema 32, pero ahora estamos analizando lo que está ocurriendo en el punto E. El punto D de este problema estaba, si no me equivoco, en una de las esquinas, ¿no? No alcancé a representarlo, pero bueno, aquí está el punto E, este está aquí al lado, ¿no? Bien, entonces dibujamos nuestro elemento y le ponemos el nombre, ¿no? Que en este caso sería letra E. Después vemos sobre qué plano está actuando, sigma X, sigma Y y tau XY. Eso se determina, esa terna se determina desde el principio de superposición, de tal manera que cuando ya llegan a este paso 5, en automático ya tienen que ir viendo eso, ¿no? Paso siguiente, vamos a ir dibujando los esfuerzos. Sigma X significa que es un esfuerzo que va saliendo de X, y aquí lo ponemos, ¿no? Vamos a poner entonces sigma X es igual a 3125 P6. Ninguna novedad aquí, ya hemos aprendido a dibujar esfuerzos normales. Este es positivo, por lo que sale el elemento. Sigma Y no se dibuja, y luego aquí tenemos tau XY. Tau XY, primera letra, eje perpendicular, el eje X, por lo tanto la flecha va a estar apuntando en este sentido, y finalmente tenemos Y, por lo que la flecha, además de ir perpendicular a la superficie X, va dirigida en Y. Este da positivo, por lo que yo debo de tener un momento que vaya a favor de las manecillas del reloj con respecto al centro del elemento. Así que la flecha tiene que ir derivando de esta manera, ¿no? La flecha que he dibujado aquí se equilibra con una flecha de este otro lado, y con esto vamos a tener lo que conocemos como el equilibrio traslacional. Sin embargo, esto va a hacer que mi elemento gire completamente a favor, por lo que yo necesito tener un par que gire en contra, de la misma manera. Y ese par va a darse sobre esta cara y sobre esta cara. Una manera de saber si se está cumpliendo esto es viendo que las flechas en cuestión se encuentren en las esquinas correspondientes, ¿no? Ahí está el elemento, y pues lo único que tengo que representar entonces es tau XY igual a 93.75 P6. Y con eso ya tenemos la representación del esfuerzo normal. Perdón, del esfuerzo cortante. Una disculpa. Y ahí está. Eso es lo que había que hacer para el ejemplo número 3. Más adelante vamos a tomar estos elementos para los pasos que vienen, para los temas que vienen también, ¿no? Ok, problema número 4 es un problema del resorte. Igual ya hemos visto la elección del resorte, y en este caso el punto que nos interesa es el punto B. Entonces aquí lo vamos a dibujar, el punto B, y vean ustedes en qué plano está ejerciendo este esfuerzo. Pues es claro que es XY, ¿no? Aquí tenemos un caso, acuérdense que con los resortes nosotros teníamos un caso de cortante puro, donde efectivamente se juntaba la torsión y el cortante transversal, ¿no? Ok, X y Y son 0, no hay esfuerzos normales en este problema, y tau XY es menos 505. Menos 505 implica que aquí yo tengo un momento en contra. XY, una vez más, tau XY, implica que va a ser perpendicular y este va a ser paralelo, ¿no? X, vamos a la cara X, este es el eje X, y Y va así, ¿no? Entonces, una vez más, tau XY va a tomar esta dirección. Pero ahora, vean ustedes que el cortante es negativo, indicando que dicho momento va a ir en contra de las manecillas del reloj.
Aquí ya podemos poner tau XY igual a 505.9 gigapascales. Ojo que no se pone el signo porque ya la flecha te lo da. Y esta flecha primero la equilibramos traslacionalmente y finalmente hacemos el equilibrio rotacional. Ok, tiene que ir en este sentido porque si lo pongo acá, en vez de equilibrarlo, duplicaría el giro, ¿no? Todas están girando o circulando hacia el mismo lado. Entonces yo lo que necesito es otro par de flechas cuya circulación vaya efectivamente en sentido contrario. Y ahí tenemos finalmente el estado inicial de este cortante puro. Ahora lo que nos queda es seguir practicando. ¿Por qué? Porque siempre conviene hacer esto para que uno se vaya acostumbrando. No es un tema complicado, como pueden darse cuenta, pero también tiene su curva de aprendizaje. Vamos con este problema 5, que nos pide representar el estado inicial de esfuerzos correspondiente al punto A, que tengo acá, del ejemplo 33 de la unidad 1. Entonces aquí vamos a dibujar otra vez nuestro estado de esfuerzos. Y pues le hemos llamado A, ¿verdad? Pues aquí le vamos a llamar A. Después, una vez más, vemos que los subíndices resultantes son X y Y, los cuales nosotros vamos a representar de este lado, ¿no? X y Y. Ahí está X y aquí está Y. Posteriormente vemos que X tiene un esfuerzo de 1333.79 negativo, por lo que este esfuerzo entra hacia el elemento y este esfuerzo entra hacia el elemento. Y este lo vamos a poner como sigma X igual a 1336.79 P6. Sigma Y es 0, por lo tanto se omite, y tau XY es 2293.07. Este cortante, vean ustedes que es perpendicular en X, paralelo a Y. Entonces este lo representamos así. Y después nos dice que este es positivo, por lo que va a favor de las manecillas del reloj en torno al centro. Este esfuerzo se equilibra traslacionalmente y luego igual hacemos el equilibrio rotacional. Estos elementos siempre tienen que estar en equilibrio, ¿no? Entonces aquí vamos a poner esto así y esto acá. Y acá finalmente denotamos tau XY, ya sin el signo, 2293, perdón, .07 P6. Bien, ahí está el problema 5. Ok, problema 6, vamos a trabajar de manera similar, nomás que hay un detallito que debemos de tomar en cuenta. En este caso nos piden analizar el punto H del elemento, así que así le vamos a llamar a este mismo. Y luego, vean ustedes cómo están los subíndices. Aquí igual tenemos sigma X y sigma Y, ¿no? Pero el subíndice de tau está invertido. Eso ahorita vamos a ver cómo nos va a afectar. Primero, vamos a dibujar esto, los ejes X y Y, pero tomando en cuenta que pues tanto sigma X como sigma Y es igual a 0. Por lo tanto nos podemos brincar directamente a tau YX, ojo. Así lo obtuve directo del problema, menos 35.42 megapascales. Tau YX significa que es ahora perpendicular a la cara Y y paralelo a X. La cara Y está acá, por lo que ahora el esfuerzo lo vamos a dibujar acá. Además, vemos que este es negativo, por lo que va en contra de las manecillas del reloj. ¿Hacia dónde tiene que ir la flecha esta de arriba para que me genere un momento en contra? Pues para acá, porque el giro va a ser hacia acá, que es efectivamente en contra, ¿no? Esa flecha se equilibra con esta de acá, lo cual me genera equilibrio traslacional, pero no rotacional. El equilibrio rotacional se asegura con las dos cargas de acá, ¿no? Y finalmente yo aquí puedo rotular tau YX igual a 35.42 megapascales. Ese es el único detalle cuando les muestran los esfuerzos cortantes con los subíndices volteados, ¿no? Igual tenemos que H es una situación de cortante puro. En este caso no porque sea un resorte, sino pues por la ubicación del mismo punto, ¿no? Si nos vamos a otro punto de este tubo, no necesariamente va a estar a puro cortante, también puede haber flexión.
tal y como ya lo estudiamos en la primera unidad. Problema 7, igual nos está dando este estado de esfuerzos. Si nos vamos un poquito más de cerca, ahí está. Y aquí yo voy a dibujar mi elemento. En este caso me pide que encuentre el estado inicial sobre el punto K, que ya estuvimos trabajando en la unidad pasada también, ¿no? Luego, ahí está el punto K. Aquí ponemos los ejes. Y pues, como ven, tienen que ser XY, ¿no? Posteriormente, el sigma X, si existe, si hay más bien, y es de 107.4 positivo, sale el eje de las X con un valor de 107.4 megapascales. Aquí lo que vamos a hacer es equilibrar este con este de acá. Después sigma Y es 0, no dibujamos nada, y tau XY es menos 52.5. Aquí tenemos un signo negativo, y sabemos que X tiene que ser perpendicular, Y va paralelo, y luego acá con este valor que obtuve, pues tengo un momento que va en contra de las manecillas, ¿no? Entonces primero vamos a dibujar el eje o la flecha que va perpendicular a X y paralelo a Y. Tendría que ser este de acá, ¿no? Para que no se confunda, puedo pasar esta nomenclatura para acá abajo, ¿no? Acá abajito se entiende bien. Y luego vemos que tiene que ir en contra. Si aquí está el centro de K, pues el momento tiene que ir en este sentido. Y luego este se equilibra con este. Y finalmente, pues el momento ya sabemos que lo podemos equilibrar de esta manera. Y aquí ustedes ya deben de darse cuenta de algunos patrones para ahorrarse el tiempo de dibujar estos estados de esfuerzos, ¿no? Y con esto tenemos la representación del elemento K. Muy bien. Con esta representación, pues ya terminamos el tema de los esfuerzos bidimensionales. Hay situaciones en las cuales yo puedo tener un esfuerzo tridimensional. Y esto ocurre cuando los subíndices de mi elemento son, todos aparecen, ¿no? Aquí tengo un sigma z igual a 0, pero tengo un tau xz y un tau xy. Dos esfuerzos cortantes que están actuando en diferentes planos. Cuando esto ocurre, lo cual pasa con el punto con G, en este caso vamos a dibujar un elemento no cuadrado, sino cúbico. Lástima que aquí no se puede dibujar un cubo como se dibujaba el cuadrado de manera automática. Haré mi mayor esfuerzo, ¿no? Aquí está el cubo, el cubito. Y pues ustedes saben que este cubo tiene 3 caras. Acá atrás voy a dibujar las líneas ocultas. Pues ahí está el cubo, ¿no? A este cubo lo vamos a llamar G. Pero lo que me importa mucho es los ejes, son los que más me importan. En este caso, pues, yo puedo agarrar un sistema de ejes tridimensional para guiarme. Es que lo voy a pintar de negro. Aquí está. Y bueno, una disculpa. Aquí está el sistema de ejes tridimensional. Este acá es el eje X. Este acá enfrente es el eje Y. Y este acá arriba es Y, es Z, y el de acá arriba es Y. Ok, sigma X es igual a menos 2343.75. Este es el eje X. Por lo tanto, si este aquí lo denominamos eje X, pues debo de dibujar dos flechas que vayan a lo largo del eje X, pero que tiendan a apachurrar el elemento, ¿no? Entonces aquí yo tengo sigma X es igual a 2343.75 P6. Y de la misma manera, este esfuerzo va a estar apachurrando sobre la misma cara, ¿no? Ahí está entonces la primera componente del esfuerzo. Desde luego, las componentes de esfuerzo que no salgan o que sean iguales a 0 no se tienen que dibujar, de hecho no se deben de dibujar. Luego tenemos tau xy. Ok, aquí ya no es tan automático lo de las direcciones. Primero, X es la cara perpendicular. Si nosotros dibujamos un cubo, aquí se los voy a poner, y trabajamos las direcciones tal y como las hemos hecho hasta ahora, pues este aquí es mi eje X, esta acá es mi eje Y, y esta acá es mi eje Z, ¿no? Entonces, la cara X es básicamente la cara perpendicular al eje X. Esta cara de acá la vamos a llamar cara X. Luego,
acá arriba vamos a tener una cara perpendicular al eje Y. Esta aquí es la cara Y. Y finalmente acá enfrente nosotros tenemos la cara perpendicular al eje Z, por lo que esta es la cara Z, ¿no? Veamos, tau XY significa perpendicular a la cara X, o sea, a la cara de aquí de la derecha, y Y significa que la flecha va a ir orientada hacia el eje Y, o sea, es una flecha que va así. Luego, este es un momento positivo, por lo que yo voy a tener que dibujar un momento positivo en torno al centro del elemento, ¿no? Entonces, este esfuerzo tiene que ir para abajo para que me genere el momento a favor. Y esta aquí va a ser tau XY igual a 70.3125 P6. Dicha flecha ha de equilibrarse contra otra que esté en la cara izquierda, pero que vaya para arriba, porque esto me va a asegurar el equilibrio traslacional. Y para asegurar el equilibrio rotacional, yo voy a tener que dibujar el correspondiente a tau YX, o sea, que esté sobre la cara Y, pero que vaya orientada en X. La cara Y es la de acá arriba, y X pues es la orientación horizontal hacia la derecha. Y acá abajo también voy a tener ese equilibrio, ¿no? Y tal y como lo hicimos hace rato, pues con esto y con esto, yo aseguro que haya equilibrio rotacional en ese plano, ¿no? Que es el plano XY. Dicho de otro modo, pues aquí nosotros tendríamos, lo voy a pintar de negro, el eje Y. Y hacia acá enfrente yo tengo el eje Z. Ahora tenemos una última componente de esfuerzo cortante que vamos a denominar tau XZ 93.75. Si no fuera por esta componente, nosotros podríamos dibujar fácilmente este estado de esfuerzos como bidimensional, tal y como lo hicimos en los otros 7 ejemplos. Pero acá, tau XZ, si bien significa que voy a seguir dibujando sobre el eje de las X, la flecha ahora va orientada hacia Z. O sea, aquí tenemos la cara X, pero ahora esta flecha va orientada hacia Z, ¿no? De hecho, voy a mover un poquito esto para acá, para que esto, aquí sí se requiere un poquito de visualización y que no se... ¿cómo se dice? No se amontonen tanto las cosas, ¿no? Luego tenemos aquí un positivo. Este momento positivo va a ser también a favor de las manecillas de reloj en torno al punto G, por lo que este tiene que ir así, hacia adelante, para que el giro se dé de esa manera. El equilibrio traslacional exige que sobre la cara izquierda tenga otra flecha, pero que vaya en sentido contrario. Pero ahora, el plano que yo voy a analizar no es el plano vertical XY, sino el plano horizontal XZ. Así como yo trabajé con tau YX, ahora voy a trabajar con tau ZX. El plano Z es el plano color rosado y X es la dirección hacia la derecha. En este caso agarro la cara de acá enfrente, que sería esta de acá, y en este caso, si esta flecha va a favor, esta flecha tendría que ir en contra, así que tenemos este plano horizontal, ¿no? De la misma manera, acá atrás yo tengo que dibujar una flecha que vaya en el sentido contrario para que se encuentre con esto. Ahí nosotros tendríamos el esfuerzo cortante tau XZ, que es 93.75 P6. Como ven, un poquillo amontonado, pero al final de cuentas ahí queda denotado el estado tridimensional de esfuerzos. Y pues son las mismas reglas, solamente es ir operando en más de un plano. Ok, la próxima clase les voy a explicar lo primero que vamos a ir haciendo con estos estados iniciales. Los vamos a mandar a orientaciones arbitrarias. Para eso lo que ocurre es que el plano vertical de corte, ahora yo lo voy a girar. Y para eso yo voy a tener un estado de esfuerzos diferente sobre ese mismo punto, denotando la naturaleza tensorial del esfuerzo. Para eso voy a tener que replantear el equilibrio, y en un principio haremos el equilibrio y ya después aplicaremos las ecuaciones tratando de adaptar el principio del plano de corte. Y en la siguiente lección a esa ya veríamos el círculo de Moore para ubicar esos esfuerzos y también empezar a trazar los estados principales y los estados de corte máximo.
que serían precisamente los pasos siguientes correspondientes, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Ya saben que si les gustó este video, no olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos para que les sea de utilidad y en este caso suscribirse al canal en caso de que no lo hayan hecho. Asimismo, no le olviden darle clic a la campanita para recibir notificaciones al respecto, porque voy a estar subiendo videos en estos días de manera seguida. Asimismo, no olviden dejar comentarios para sugerencias o dudas. Si no hay nada más que agregar, por mi parte sería todo. Hasta luego.